Colegitos, me da gusto dirigirme nuevamente a ustedes para compartir la palabra de Dios. En esta ocasión, para seguir estudiando la serie Los Yo Soy de Jesús. Y hoy vamos a estudiar el sexto Yo Soy de Jesús, que es: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Para entender qué quiere decir que Jesús es el camino, la verdad y la vida, vamos a estudiar en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, los versículos 1 al 6. En estos versículos, en ese momento Jesús se encontraba con sus discípulos. Jesús sabía que ya llegaba su momento. ¿Qué quiere decir esto? Que Él ya iba a ser entregado a los romanos para cumplir con el plan perfecto de Dios, que sabemos que era que dio su vida por nosotros en la cruz. Él les decía a sus discípulos: no se turbe el corazón de ustedes, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Pero Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí podemos ver que Jesús, sabemos que vino al mundo para entregar su vida por nosotros, pero en este momento les hacía ver a los discípulos que su tiempo ya había llegado, que partía a encontrarse con Dios, con su Padre, con nuestro Padre Celestial. Iba para prepararnos lugar en el reino de Dios, en el reino de Jesús. Y también nos decía que Él vendrá nuevamente, como lo sabemos y como dice en la Biblia, Él regresará. Nadie sabe cuándo va a regresar. La Biblia dice que Él viene pronto y viene por los que somos santos, los que estamos apartados para Dios, para morar con Él en su reino. Y Él nos dice que sabemos en ese momento a dónde iba y que sabíamos el camino y que el camino es Él y que solo a través de Él podemos llegar al Padre. Entonces, de los versículos anteriores podemos entender qué es lo que quiere decir que Jesús es el camino. Jesús es el camino al Padre, que es Dios, a la salvación y al reino de Dios. Sabemos que por cuanto todos pecamos, como dice la Biblia, pues estábamos destituidos, o sea, no podíamos estar en la presencia de Dios. Pero sabemos que por el plan perfecto de Dios, como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, que es Jesús, para que todo aquel que crea en Él sea salvo y tenga vida eterna. Es decir, a través de Jesús es el camino a la salvación, a reconciliarnos con el Padre y estar en su presencia en el reino de Dios. También vemos que Jesús es la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Jesús, su palabra es verdadera. Su palabra está en la Biblia. Y nosotros estudiamos la Biblia porque Jesús dice que
los que le amamos, le obedecemos su palabra. ¿Y por qué es importante obedecer su palabra, que es verdadera? Porque Jesús nos dijo que la verdad, que es su palabra, nos hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Sabemos que los que amamos a Jesús y amamos a Dios, estamos llamados a ser santos, a no pecar. Cuando pecamos, somos como esclavos. Un esclavo no es libre. Por ejemplo, si alguien cae en vicios, por ejemplo, en drogas, las drogas lo hacen prisionero, no es libre y no es feliz. Su familia tampoco es feliz. Entonces, la verdad, que es la palabra de Dios, cuando la obedecemos, nos apartamos de los pecados, como por ejemplo, caer en vicios. Y eso nos hace libres, nos permite no caer en la esclavitud. Vemos que Jesús es la vida porque Jesús nos da vida eterna. A través de Jesús llegamos al Padre, llegamos a ser salvos y a poder entrar al reino de Dios cuando Él venga nuevamente a la tierra. Por todos los que nos bautizamos en su nombre, creímos en su palabra, creímos en Él y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Porque la palabra dice que todo que cree en Él nos tendrá vida eterna. Es decir, estaremos con Él en su presencia por siempre. También por otro lado sabemos que quienes no creyeron en Él y no obedecieron su palabra, porque no basta con creer en Él, porque Él dice, también su palabra dice, que también los demonios creen en Jesús y le tienen miedo y huyen. Entonces no basta con que creamos, sino que una vez que creemos en Él, nos bautizamos en su nombre, pues hay que tener una relación con Él. Y para tener una relación con Él es conocerlo, es estudiar su palabra y obedecerla, es actuar todas nuestras acciones que se basen en la palabra de Dios para cada vez ser santificados, para hacernos más a Jesús y poder llegar a ser santos y entrar a su reino. Entonces, por eso Jesús es la vida eterna, nos da vida eterna. Pero también cuando obedecemos su palabra, como vimos que es la verdad, entonces tenemos una vida plena. Es decir, aquí en esta tierra, cuando actuamos conforme a su palabra, vamos a ser felices, vamos a ser plenos, no vamos a estar tristes, preocupados siempre, deprimidos, porque como vimos en la parte de que Jesús es la verdad, al actuar conforme a su palabra, podemos ser libres de no caer en pecado, lo cual nos hace esclavos, no nos permite ser felices. Entonces Jesús nos da vida eterna y también nos da vida plena mientras estemos en la tierra. Bueno, amiguitos, pues espero que podamos habemos podido entender lo que es, lo que quiere decir que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y espero que pronto podamos vernos en nuestra amada iglesia. Hasta luego, un abrazo.